Si algunos de nosotros queremos negar la independencia radical que tiene la música docta respecto a la vida cultural, es porque la estamos elevando a un nuevo nivel de importancia, junto a la literatura, el cine y otras expresiones, donde toman lugar muchos aspectos claves de la formación social. Al redefinir la música docta europea como una práctica cultural, podemos comenzar a hacerle los tipos de preguntas que han circulado desde hace bastante tiempo dentro de la antropología, pero que entraron por primera vez en las disciplinas humanistas con el trabajo de historiadores críticos como Michel Foucault. Proyectos como los que tengo en mente probablemente no se podrían haber llevado a cabo en un momento anterior de la historia intelectual. Por todo el tiempo en que tanto la música docta como el yo soberano fueron considerados como autónomos y autogenerados, ninguno pareció depender de las ideologías sociales. Pero en la década de los 80, un número cada vez mayor de teóricos culturales comenzaron a postular que el yo puede ser entendido como una construcción formada en la intersección de una amplia gama de discursos. Eso es el lugar desde donde Susan McClary escribió a finales de los 80 y fue publicado en los 90 un libro clave para la historia, no solamente de la musicología, sino también diríamos de los estudios culturales y el feminismo. Cadencias femeninas, música, género y sexualidad ha estado por más de 3 décadas influenciando la mirada que se tiene respecto a la producción musical y el lugar de la ideología de género al interior de él. Pero ¿saben qué? Recién ahora fue traducido al castellano, gracias al trabajo de la Universidad Alberto Hurtado, y estamos con una de las responsables de que yo tenga este libro maravilloso en mi mano, Daniela Fugiele, directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y coeditora de esta edición de Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad. Ahí se lo estoy mostrando. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Bueno, tengo un montón de preguntas porque este libro realmente es muy, muy, muy importante. Y una de las cosas que, a ver, situarlo, ¿no? Es un libro que sale a principios de los 90, que en su momento es tremendamente polémico. Esta edición viene acompañada por una introducción de parte de ustedes, las editoras, y la traductora de este libro, que vamos inmediatamente, María Paula Torres Anabalón. La edición estuvo a cargo de Daniela junto con Lorena Valdebenito para esta traducción, y además viene dos introducciones de la autora, de Susan McClary, una para esta edición en castellano, y lo que yo leí es parte de la edición cuando el libro cumplió 20 años. El libro ahora va sobre las 3 décadas, ¿no? Lo pongo así para que lo expliquemos y la gente se pueda identificar. Desde la musicología, para partir, ¿no? ¿Por qué Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad es un libro fundamental? Bueno, este es un libro que, como tú bien dijiste, es un clásico, fue uno de los libros con los que se inicia recién la idea de que uno cuando escribe sobre música quizás debiera también hacerse consciente de la perspectiva de género. Digamos que 3 décadas atrás lo que era muy normal era que uno escribiera sobre las obras musicales en abstracto, como si la música, sus estructuras, sus armonías, la partitura fueran algo bonito pero neutro, que no tuviera mucho contacto con la cultura que lo rodeaba. Entonces, en ese sentido, Susan McClary fue muy rupturista porque se atrevió, digamos, a dar el paso a decir, ya, pero incluso en una sinfonía que tú escribes que no tiene texto, no tiene títulos ni nada, quizás la forma en que está escrita está reflejando algún tema de construcciones binarias que nos rodean como sociedad. Entonces, en ese momento fue una obra que fue muy polémica. A 30 años, por supuesto, ya no nos choca la forma en que ella escribió esta obra, pero eso es también, ¿por qué? Porque a raíz de ella y de otras autoras que fueron abriendo ese camino, en estos 30 años se ha ido haciendo cada vez más consciente la sociedad, digamos, de que la música, más allá de tener lindas melodías y estructuras, quizás también es reflejo de una mirada de género y patriarcal también de la sociedad. A eso tiene muchas derivadas, Daniela, que me parece que vale la pena adentrarnos, ¿no? Quizás la más
dura en términos musicológicos, tiene que ver con las características de las obras. Y me da a mí mucha risa leyendo el libro, que, claro, yo he estudiado estos temas en literatura y en cine, y cómo ciertas características de lo que la ideología de género dice que es masculino, como la fortaleza, como la estructura, también se vinculaban con cierto tipo de composiciones, ¿no? Entonces, como este compone como hombre, porque tiene estas estructuras, ¿no? Y estas cosas más suaves, más melódicas, ¿cierto? Más sensibles, uno podría decir que fueron consideradas como femeninos, incluso adentro del análisis musicológico, y eso me pareció muy interesante. Cuéntanos, Daniela, cómo eso ha ido cambiando y el rol que tuvo este libro también para que el mismo análisis estructural de las composiciones pudiera ser también permeada por esta mirada cultural respecto a los géneros. Claro, bueno, de hecho el título fue bastante difícil porque en el inglés el libro se llama Feminine Endings. Endings es cadencia, pero es final, es término, es Es muchas cosas. orgasmo también. Y puede Claro, ser final violento, o sea, es como hay muchas posibilidades. femicidio, o sea, en el libro también toca, por ejemplo, el tema del femicidio, si uno piensa en Carmen de Bizet, que muere apuñalada en escena. Entonces, fue muy difícil, digamos, traducir también porque la autora, a propósito, conscientemente, buscó un título un poco ambiguo, que fuera que diera muchas posibilidades, y justamente el título en español que quedó finalmente fue Cadencias Femeninas, que apunta a una de estas ideas que tú me estabas preguntando. Aún cuando yo estudié música, a uno le hablaban efectivamente de la cadencia masculina, que es la cadencia fuerte, que termina en la nota fundamental, y la cadencia femenina como la cadencia débil, que se va como al tono que no correspondía. Eh, y claro, esas son cosas que yo diría recién en la última década uno ya las ha cuestionado más críticamente. Un análisis de conservatorio muchas veces va a seguir estando muy alejado de la teoría cultural, Ujú. pero en la musicología sí esto ya es mucho más común. También a la hora de hablar de mujeres compositoras, por ejemplo, ¿escribe una mujer distinto a un hombre, ¿no? Son preguntas que uno no tendría por qué hacerse, pero están ahí latentes, ¿no? Entonces, digamos que la idea de la cadencia femenina que tomamos en el título apunta un poco a justamente a seguir más allá y pensar que incluso la teoría de la música no es neutra, sino Ujú. que está planteando cómo entendemos el género. Claro que sí, además que todo canon no es neutro, ¿no? Y cuando pensamos desde la academia, desde lo que se selecciona, de por qué en los últimos años en las distintas artes, también en la música, ha habido una investigación profunda para el rescate de las obras de creadoras mujeres, ¿es cierto? Tiene que ver con que el canon en algún momento dijo, no, no es importante lo que las mujeres han hecho, no es importante detenernos en su aporte, no es importante. Justo ayer estábamos hablando de eso en el cine chileno, por ejemplo, ¿no? Con otro libro que salió recientemente. Entonces, es súper interesante pensar que el canon es patriarcal, lo sigue siendo todavía. Hoy día está siendo cuestionado, pero ahí está. Y que obras como esta, como este libro de Susan McClary, que de nuevo tiene más de 30 años, pero es primera vez que se traduce al castellano, fueron claves para cuestionar ese orden, ¿no? Ahora, otra cosa que hace varias cosas Susan McClary en este libro, y yo antes de seguir quiero decir que no es un libro para especialistas, y que una de las gracias que tiene este libro es meter los estudios culturales a la musicología. Y los estudios culturales básicamente tienen que ver con la relación entre contexto y creación, ni más ni menos, es así de sencillo. Y por lo tanto este libro es muy interesante para cualquier persona. Yo lo pasé chancho leyendo el libro, y además porque es muy diverso, va desde los madrigales de Monteverdi hasta Madonna. O sea, y esa es otra cosa que hace ella también, que también fue bastante polémico, de poner cultura pop junto con alta cultura, porque a veces se nos olvida, Daniela, yo te estoy diciendo a ti una obviedad, pero a la gente quizás no, se nos olvida que en algún momento Mozart fue super pop, ¿cierto? Y que los madrigales eran tremendamente populares también. Entonces lo que hoy día entendemos por música docta, en su momento fue música popular. Y quizás lo que hace Susan McClary es volver a traernos eso de vuelta, ¿no? Hablemos de ese salto, ¿no? También ese gesto súper revolucionario en este libro de decir, puedo hablar al mismo tiempo de Bizet y de Madonna. Mm. Sí, yo creo que ahí tú hablabas también de que es un libro entretenido de leer para quien no sea especialista. Yo creo que
ese fue uno de los desafíos también de la traducción, porque la autora conscientemente escribe en un registro de escritura que es muy cercano, que tiene también muchas alusiones, muchos juegos de palabras que tienen que ver también con alusiones a sexualidad, a aspectos de género, que hace también que ella sea muy coloquial, muy cercana, una escritura que en su momento fue muy provocadora también. Y de eso ya pasa a veces muy drásticamente a hablar de cosas que son muy académicas, muy de teoría de la música, pero alguien que no sea experto en teoría de la música, ni mucho menos, puede leer perfectamente todos los capítulos, por ahí la parte de análisis duro de algunas cosas se las va a poder saltar el lector no especializado, pero no va a perder la argumentación, porque la argumentación está escrita de tal manera que efectivamente no hay que saber de música para entender, digamos, el centro del argumento que ella está haciendo. Y eso a mí me parece que es algo que sigue siendo hoy en día poco común, la verdad, que los académicos, digamos, se atrevan a salirse un poco del guión de la escritura como estándar que uno aprendió quizás en la universidad y se atrevan a explorar un tipo de escritura que sea más abierta, más coloquial, sin perder por eso la rigurosidad del argumento. Ahora, eso es una tensión en la academia todavía. Yo estaba leyendo esto que ustedes escriben y lo que escriben Susana Clara y yo me acordaba, yo suspendí mi doctorado porque me dijeron que escribía demasiado para la gente y no para la academia. Y fue como, pero es que yo no le quiero hablar de la academia, ¿no? Y hay, o sea, es una tensión que todavía existe. O sea, esto me pasó con una universidad muy prestigiosa en Latinoamérica y fue como, pero ¿qué es lo que quiere hacer uno, no? Y lo que me parece a mí interesante de este libro de McClary es que ella le está hablando a la academia y le está diciendo, ojo, y ella en las introducciones dice, y esto es posible porque hubo otros antes de mí que hicieron el camino, pero también le está hablando al público que somos melómanos, ¿no? Y melómanas, que nos gusta la música, diciéndoles, ojo, esto que te gusta viene de algún lugar. Y hay que ponerle atención a eso. Entonces, preguntarte desde ese sentido, Daniela, ¿por qué a ustedes, como Universidad Alberto Hurtado, les pareció importante hacer esta traducción hoy día de un libro que tiene 30 años? Es una buena pregunta. La verdad es que, claro, los académicos que estamos en nuestro pequeño nicho académico, naturalmente conocemos el libro en inglés y lo leímos en inglés, pero la verdad es que uno lo que observa también a propósito, todo esto, bueno, todo esto surgió un poco, yo diría, en el contexto de la cuarta ola feminista. Hay que pensar que el 2018, si hacemos recuerdo, nuestras universidades estaban tomadas por las estudiantes, también fue el caso de la Universidad Alberto Hurtado, y en ese momento yo diría que como académicas también, académicos también, pero muchas académicas, hicimos algo así como un compromiso, un mea culpa y un decir, sí, pues tenemos que hacernos cargo de que en la universidad se lea más autoras mujeres, tenemos que hacernos cargo de que nosotras mismas en nuestros cursos de historia de la música hablemos más de la labor de la mujer, que es algo que yo creo que muchos académicos de mi generación lo estamos haciendo conscientemente. Y en todo ese marco también estaba la pregunta por la bibliografía escrita por mujeres y que hable también sobre género, en este caso sobre el rol de la mujer específicamente. ¿Y qué pasa? En un curso de posgrado, de doctorado, uno por supuesto da la bibliografía en inglés, pero en la realidad no solo nacional, sino que en general hispanoamericana, tampoco es que todo el mundo lea libros en inglés a cada rato, y la verdad el hecho de tener el libro en español hace que este libro sea mucho más fácil de entregar como lectura para estudiantes de magíster, pero incluso para nuestros estudiantes de pregrado que también hacen sus tesis para graduarse y muchas veces les interesa la perspectiva de género. Entonces, el hecho de tener el libro en español, el hecho de que el libro no solo esté físico, sino también como ebook, hace posible que el libro vaya a circular también en los países hispanoamericanos y pueda servir como material de consulta de una manera más fluida. Entonces, eso es algo que nos interesaba de verdad en el marco también de este compromiso un poco de apoyar que se difunda, digamos, la bibliografía teórica también sobre género, que apoye a que la discusión tal vez sea más profunda, porque hay algo que ya está muy instalado, que es hablar
de que las mujeres han sido invisibilizadas, las compositoras mujeres han sido invisibilizadas. Yo creo que en eso ya estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo pasamos de la invisibilización a la visibilización y hacemos de esa visibilización también algo interesante y profundo? O sea, no podemos quedarnos en el eslogan de hay más mujeres, hablemos de ellas, aquí está su biografía. Tenemos que pasar a cuestionarnos, digamos, más en detalle, a ver qué pasó con las mujeres, qué estructuras de poder estaban en un momento en tensión. Cuando las mujeres hacen música, ¿escriben igual que un hombre, sí o no? ¿Tiene algo que ver el género con cómo tú escribes música? ¿Qué pasa con la manera en que permea, digamos, una mirada binaria del género, la estructura misma de la música? Y así, hay un montón de preguntas que nos ayudan a profundizar en estos debates, para lo cual es bueno, obviamente, tener libros como este que nos ayudan, digamos, a esa profundización. O sea, claramente la publicación de la versión en español y revisada, aunque hay que decir, esto es muy importante, dice Susan McClary en la introducción que ella no le hizo cambios al libro, que el libro es un clásico y que ella escribiría cosas distintas hoy día, pero hace 30 años esto fue lo que escribió y esto es lo que está en el libro. Decir que Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad en su versión en castellano, editado por la Universidad Alberto Hurtado, es un hito para la musicología y para la bibliografía de los estudios vinculados con la música. A mí me parece que es un tremendo aporte también para todos quienes estamos interesados y interesadas en los estudios culturales, pero también para todo público. Y quiero dejar ese énfasis, ¿no? Esto está editado por una editorial universitaria, la de la Alberto Hurtado, pero es un libro muy accesible, muy entretenido para cualquier persona que le interese. ¿Desde dónde se crea, básicamente? Esa es como una de las preguntas, ¿no? Y lo que dice Daniela no solamente es un rescate de no es solamente una manera de decir hay también creadoras, sino también hay también pensadoras, y eso es súper importante, ¿no? Susan McClary es una figura central para los estudios culturales, y es también importante decir, no solamente hay mujeres que crean, sino también hay mujeres que piensan lo que otras personas crean, y vale la pena destacarlo. Así que les dejamos la invitación a que se consigan, ahí está, Cadencias Femeninas, Música, Género y Sexualidad, este libro que fue recientemente editado en español por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, traducido por María Paula Torres Anabalón, en constante conversación con su autora Susan McClary, y a cargo de la edición estuvieron Lorena Valdebenito y Daniela Fuguere, quien además es la directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y que ha conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias y nada, pues esperamos que el libro se lea. Para eso fue todo este trabajo que fue intenso, pero sobre todo nos interesa que circule, ojalá. Bueno, aquí les estaremos haciendo barra y también por las redes sociales, por supuesto, para que la gente se entere de este libro. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Yo vuelvo a la tarde, a las 5 de la tarde voy a estar haciendo Radiópolis. Vamos a estar conversando con Cómo asesinar a Felipe, que se presenta este fin de semana en Sala Máster. Y también vamos a estar con Sol Márquez hablando de la huelga que tiene detenido a Hollywood en este momento y también de algunas series que están reestrenándose por estos días. Así que hay hartas cosas para hablar. No se lo pierdan, a las 5 de la tarde. Mañana a las 10 volvemos con todo el equipo, con Tania, con Pancho, con Manuel, a hacer este semáforo. Que estén bien.